Bueno, chicas, lo que os decía, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones? La convocatoria ya la tenemos aquí, examen 23 de mayo. A partir de mañana podemos echar la instancia. Contadme un poquito. ¿Habéis leído un poco la convocatoria, así por encima? Bueno, el temario... No hay muchos cambios respecto a la anterior, ¿no? Bueno, chicas, en realidad puntualizamos. ¿Qué cambios hay? Pues lo que es en la nota que te guardan, el año pasado te guardaban la nota transformada, ¿vale? La nota de corte, el 25 de nota transformada, pero este año te guardan la nota directa, que tiene que ser un 50. Por lo tanto, la mínima nota para sacar, para que te guarden la nota para el año que viene de nota directa, es decir, sobre 100, es de 50. Sin embargo, eso no quiere decir que sea 50 la nota que necesites para pasar el corte, ¿vale? Esto lo explicaremos para quien tenga duda más en profundidad, pero esa es la idea, ¿vale? Y además, pues también tenemos una previsión de los destinos por provincia, ya aquí ahora en la convocatoria, cuando normalmente pues no teníamos esa previsión, que luego puede cambiar, pero bueno, por lo menos pues ya tenemos ese número aproximado, ¿no? De cómo se va a repartir. Pero bueno, todo lo demás bastante igual. Para echar la instancia tenéis desde mañana, ¿vale? 23 del 12 hasta el 22 de enero. Yo siempre recomiendo que lo hagáis los primeros días, ¿vale? Que no lo dejéis para el último por si luego falla la página. En mi año, creo que ya os lo comenté, falló la página, ¿vale? Entonces los últimos días luego ampliaron plazo. Pero hoy si no amplía, entonces no nos la jugamos a esperarnos a última hora. ¿Vale? Cuanto antes, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, nos la preguntáis por WhatsApp, para las que sois la primera vez que echáis la instancia. Pero bueno, la convocatoria viene el enlace por donde tenéis que acceder. Bueno, creo que hay una parte de inscripciones a última hora. ¿Vale? Cuanto antes, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, nos la preguntáis por WhatsApp, para las que sois la primera vez que echáis la instancia. Pero bueno, la convocatoria viene el enlace por donde tenéis que acceder. Bueno, creo que hay una parte de inscripciones. Y luego, muy importante, aparte de rellenar los datos, no tenéis que adjuntar ningún documento. Y hay una parte que os pone algo así tipo, permitir que consulten nuestros datos. Pues tenéis que darle, ¿vale? Porque es la forma de que así luego no tengáis que aportar título universitario ni nada. Directamente el INAL lo consulta con otras administraciones. Y bueno, luego también consultar los datos vuestros de empleo. Yo también le daría, y así vosotros os despreocupáis de todo. No tenéis que pensar, ¿vale? No tenéis que pensar, creo que una la pone en negativa y otra en positiva, pero bueno, darle al clic que sea para que consulten vuestros datos, y vosotros no tenéis que preocuparos por eso, ¿vale? Así lo único. Luego, pues bueno, elegir provincia de examen, ¿vale? Entre las que os den, más cercanas, y poco más. Vuestros datos, vuestro grado, pagar la tasa, ¿vale? Y yo creo que poco más, ya no es muy fácil, es muy rápido, ¿vale? Tenéis que tener el certificado digital para poder acceder, y una vez que estáis dentro es rellenar unos datos muy básicos, ¿vale? No tenéis que adjuntar ningún archivo ni nada, y es bastante rápido, ¿vale, chicas? Igualmente, cualquier duda nos vais preguntando por WhatsApp, ¿vale? Y lo vamos viendo. No sé si alguien más quiere comentar. ¿Y qué te dan? Andrea, entiendo que te dan un justificante de haberte inscrito y que lo guardas como, sí, como justificante y ya está, ¿verdad? Eso es, te sale un justificante de haber hecho la inscripción. Te lo puedes descargar, creo recordar, cuando echas la instancia. Igualmente, no me acuerdo si al correo electrónico también te llega algo, ¿vale? Como que la has enviado, ¿vale? Pero bueno, sí, en el mismo momento, Irene, te la puedes descargar. Lo del correo electrónico no me acuerdo exactamente, vale, si era así o no, ¿vale? Y bueno, exámenes 23 de mayo. Dime, María José. Andrea, si no tienes certificado digital, ¿con la clave permanente también se puede o no? Sí, con la clave permanente también se puede. Creo recordar que sí, puede entrar con la clave sin problema. Con la clave móvil también puede, ¿vale? Vale, por eso no hay problema. Nada. Examen 23 de mayo, coincidirá con administrativo, por como han puesto en la convocatoria, lo han puesto igual que todos los años. Y bueno, pues será como siempre, ¿no? El primer examen sobre las 10 de la mañana y el segundo a las 2:30. No creo que haya mucho cambio en cuanto a eso tampoco, ¿vale? Entonces, bueno, pues enfocado a que por la mañana hay que hacer un test, y por la tarde, bueno, a mediodía hay que hacer un supuesto práctico. Eso también es muy importante, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, porque podéis empezar a practicar, pues algunos sábados, ¿no? Que el examen es sábado siempre, pues empezar a hacer un test y luego hacer el supuesto, ¿vale? Y así vais un poco calentando de cómo sería en el examen.
En realidad queda muy poquito tiempo entre un examen y otro, porque entre que sales del aula, das un paseíto, ¿no? Te despejas, bebes agua, y luego hay que estar 3/4 de hora antes en la puerta del aula, entonces más o menos queda muy poquito, a lo mejor media hora para que estés fuera, ¿vale? Que en realidad, salvo que hagáis el test muy rápido, ¿vale? Hay muy poquito tiempo. Bueno, chicas, pues si queréis, no sé si tenéis alguna duda más. Sí, Andrea, yo Sí, tengo una dime. pregunta. Leí en la convocatoria que, es que no sé exactamente lo que decía, pero algo así como que el orden empezaba por aquellos apellidos que fueran por la letra U o algo así. ¿A qué se refiere eso? Si quieres, pásame Viene en la captura, convocatoria. ¿vale? Pásame una captura, Vale. si quieres, y lo vemos. ¿Vale? Porque ahora mismo... Vale, no sé si cuál es el orden por el que llaman en el aula. Bueno, te paso sin una captura. Vale, pásamelo, sí, pásamelo por WhatsApp, Vale. y lo vemos, porque ahora mismo no caigo a qué te refieres. Vale, ¿Vale? genial. Sí. Chica, ¿alguna duda más? Bueno, ya sabéis, cualquier cosa necesitéis, estamos por WhatsApp para ayudaros a echar la instancia, lo que necesitéis, ¿vale? Perdona que se ha desconectado el micrófono. En la convocatoria está el enlace, en la parte de solicitudes, creo recordar que está, tenéis el enlace para echarlo, ¿vale? Pero bueno, cualquier duda nos vais diciendo, ¿vale? Y lo vemos. ¿Qué vamos a ver hoy en la clase? Hoy vamos a explicar el tema de derecho administrativo, introducción al derecho administrativo, que bueno, lo hemos tocado mucho por el tema de los recursos, sobre todo, lo que es acto, lo que es reglamento, cómo podemos encontrarnos en los reglamentos, ¿no? Es sobre todo lo más importante de ese tema, para lo que es de cara al supuesto, lo otro es más de test. Y luego vamos a ver también, si nos da tiempo, el título preliminar de la Ley 40. Muy importante, la delegación de competencias, sobre todo la figura más importante. En el supuesto no nos lo van a preguntar como tal una delegación de competencias, normalmente, salvo que quieran meterse a lo que es, pues hay que publicarla o no hay que publicarla, ¿no? Pero sí que tenemos que tener muy en cuenta que pueden decirnos que una resolución la dicta un subsecretario por delegación del ministro. Entonces eso nos cambiaría todos los recursos. Eso así sí que lo han preguntado varias veces, ¿vale? La figura de la delegación. Vale, no sé cuál he abierto. Vale, he abierto primero el de derecho administrativo, pues vamos a empezar por este, ¿vale? Y lo vamos viendo. Este tema lo incluimos después en el temario porque cada vez están preguntando más sobre esta parte, ¿vale? Antes no lo preguntaban tanto porque en el supuesto se centraban más en financiero y en contratos, pero ahora están preguntando tanto la Ley 39 y el derecho administrativo que tenemos que tener todos los conceptos claros, por eso lo añadimos después, ¿vale? No es de los temas más importantes, pero hay que tener muy claros los conceptos, ¿vale? Entonces, mirad, voy a compartir pantalla, decidme ahora si lo vais viendo. A ver. Vale, ya, se ha compartido, ¿verdad? A ver, voy a poner PowerPoint. Sí. Vale, perfecto. Primero, antes de hablar del derecho administrativo, ¿no? De las diferentes fuentes del derecho administrativo, tenemos que ver este artículo 1 del Código Civil, más para test que para supuesto, la verdad. Pero bueno, es una forma de introducir este tema, ¿vale? El artículo 1 del Código Civil nos dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español, este artículo lo preguntaba en el test de mi año, son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, ¿vale? Bueno, carecen de validez las decisiones que contradigan otras de rango superior, ¿vale? Al final hay un principio de jerarquía en el ordenamiento jurídico español. La costumbre, muy importante, ¿vale? La costumbre, cuando se aplica, pues solo regirá en defecto de ley, ¿vale? Y tiene que cumplir dos requisitos: que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada, que esté probada, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene consideración de costumbre? Pues los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad. Eso lo preguntan así tal cual en el tipo de este artículo, súper importante, lo han preguntado muchísimo. Los principios generales del derecho, muy importante. ¿Qué rango tienen? Pues se tienen que aplicar la costumbre, ¿vale? Se rige en defecto de ley. Pues los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, ¿vale? Sin perjuicio, pues, de su carácter informador que tienen en el ordenamiento jurídico español. Los tratados internacionales, pues dice que no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno. ¿Cómo forman parte de nuestro ordenamiento interno? Pues con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? De ese tratado internacional. La jurisprudencia, pues complementará el ordenamiento jurídico,
la doctrina, muy importante, ¿quién la establece? El Tribunal Supremo, ¿vale? Para interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos que conozcan, ¿vale? Atendiéndose al sistema de fuentes que está establecido en el ordenamiento jurídico español. Y esto así un poco de introducción, ¿no? Hablar de la costumbre, la jurisprudencia, pues la ley, ¿no? Que es la parte más importante, la que nosotros más vamos a ver, ¿vale? Y ya nos metemos de lleno a las leyes orgánicas, ¿vale? Las leyes más importantes que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, después de la Constitución, está claro, ¿vale? ¿Qué son leyes orgánicas? Este artículo 81 también muy preguntado en el test, ¿vale? ¿Qué se regula por ley orgánica? Esto no podemos equivocarnos si nos lo pregunto. Pues la relativa al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, los artículos 15 a 29 de la Constitución, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. ¿Qué quiere decir esto de las demás previstas en la Constitución? Pues hay muchas materias en la Constitución que a lo largo de su artículo nos dicen que se regulará por ley orgánica, pues ya sabemos que directamente son esas, ¿vale? ¿Cómo se aprueban? ¿Cómo se modifican? ¿Cómo se derrogan estas leyes orgánicas? Pues exigirán mayoría absoluta del Congreso, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Las materias objeto de ley orgánica, pues no podrán ser objeto de delegación legislativa y no podrán ser aprobadas por decreto ley. Luego veremos qué son los reales decretos legislativos y los decretos leyes, que son, ¿vale? No procederá la iniciativa legislativa popular y tienen que ser aprobadas por los plenos de ambas cámaras, ¿vale? No por la comisión. Luego tenemos las leyes no orgánicas. ¿Qué son las leyes no orgánicas? Pues todas las demás, ¿no? Todas las que no regulan esas materias que hemos dicho que son leyes orgánicas. Y hacemos una clasificación, ¿vale? Estas leyes son menos importantes, ¿vale? Las leyes de ley orgánica son las más importantes, que son las que hemos visto aquí, ¿vale? El artículo 81. Bueno, vamos a hacer un poco una mención a cada una de ellas. Las leyes de pleno. Pues ¿cuáles son? Aquellas que se aprueban por el Pleno del Congreso y del Senado. Porque las cámaras, el Congreso y el Senado, ¿cómo funcionan? Pues funcionan en pleno y en comisiones. Pues las leyes de pleno van a ser las que se aprueben por el Pleno del Congreso y del Senado, ¿vale? Las leyes de comisiones, pues como hemos dicho, ¿no? Las que se aprueban por las comisiones. ¿Por qué? Porque las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, ¿vale? Muy importante. No pueden aprobarse en comisión algunas leyes porque tiene que aprobarlas el Pleno. Al Pleno se le da como más valor. Pues aquellas leyes que sean de reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de base y los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Todas estas partes tienen que aprobarlas el Pleno. Son leyes de Pleno, ¿vale? La aprueba el Pleno y no la comisión. Tenemos las leyes marco. Mirad, la diferencia entre leyes marco, leyes de amortización y ley de base, sobre todo leyes marco y leyes de amortización, le han preguntado muchísimo en el test. Suelen cambiar las definiciones, ¿vale? Las leyes marco, pues las Cortes Generales, ¿vale? Podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas, ¿vale? Pero ¿qué hacen las Cortes Generales? Fijan un marco, ¿vale? En el que se establecen unos principios, una base y unas directrices, ¿vale? Para que puedan regular, para que las comunidades autónomas puedan dictar estas leyes marco. Sí le dejan competencias legislativas, pero dentro de ese marco, dentro de esos principios que establece, ¿vale? Luego tenemos las leyes de armonización. Pues bueno, el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, ¿vale? Y luego tenemos las leyes de base, ¿vale? Que las Cortes Generales podrán delegar. ¿Cómo se delegan las competencias, ¿vale? En el gobierno, pues mediante una ley de base. Luego lo veremos. La posibilidad de dictar textos articulados. ¿Que cómo se llaman? Pues se llaman decretos legislativos. Ahora lo vemos lo que son esos decretos legislativos, ¿vale? Y los decretos ley. Ahora lo vemos y en qué casos se usan. Pero ¿cómo puede el gobierno dictar decretos legislativos? Por una ley de base que le da esa potestad al gobierno, ¿vale? La hacen las Cortes Generales y mediante una ley de base le da la potestad al gobierno para dictar decretos legislativos. Bueno, tenemos las disposiciones del gobierno con fuerza de ley. Bueno, vamos a empezar un poco con la iniciativa legislativa. Pues ¿quién tiene la iniciativa legislativa?
y la potestad para dictar normas con rango de ley. Pues tiene el gobierno de la nación, ¿vale? Y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. También importante esa parte. Bueno, ¿y qué hemos dicho antes? Pues lo de la nación podrá aprobar lo más importante, reales decretos leyes y reales decretos legislativos. Lo hemos visto que mediante ley de bases, ¿no? Eran las Cortes Generales las que le daban esta potestad al gobierno de dictar reales decretos legislativos. ¿Vale? Muy importante también eso. Y bueno, ya empezamos con ellos, decretos leyes y decretos legislativos. ¿Vale? Esto lo quiero poner, voy a dejar de compartir un momento, porque lo quiero poner en el tema. A ver. Creo que lo tengo abierto por aquí. Dame un segundito. A ver. Porque en el tema lo tenéis explicado con unas tablas, que a mí me gusta más que lo veáis así. A ver, falta que cargue. Bueno, si no me hace falta meterme aquí. Vale. Lo tengo aquí. Aquí. Espera, chica, un momento que se abre y os enseño esas tablas. Que me parece muy importante que lo veamos en forma de tabla para poder ir hilando esos conceptos. Vale. Los decretos leyes y los decretos legislativos, que no lo dictan las Cortes Generales, como hacen las leyes orgánicas, ¿no? Sino que lo dicta el gobierno. Las Cortes le dan al gobierno esa potestad para dictar estos decretos. Y vale, vamos a... Ya lo tenemos aquí. Voy a convertir pantalla, a ver. Sí, Andrea, se entrecorta. Dice que se le corta la temática. Sí, se corta y hablas como muy rápido. No sé, yo oigo como muy rápido, como algo así revolucionado. Sí. Gracias, Paula. A ver. Quitarme el oído. María José, dime. Estabas hablando, a ver si te oigo. Sí, que se te oía como muy rápido, entrecortada y como muy rápida, como si fueras a más revoluciones por minuto. Sí, ¿y ahora? ¿Que me he quitado el oído? ¿Qué? Mejor. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, en vez de ponerla por el chat, cortarme directamente, ¿vale? Para ir solucionándolo por el camino, ¿vale? Ahora bien. Ahora de momento sí. Sí. Vale. Pues os decía que los decretos leyes y los decretos legislativos quería enseñarlo con estas tablas. No sé si ya se estoy compartiendo o sí. Vale, voy a compartir. Vale. A ver, chicas, paciencia. Tranquila. Vale, a ver. ¿Ahí lo veis? ¿Me escucháis? Decidme algo, por favor. Sí, se ve y se te escucha. Perfecto. Pues bueno, los decretos leyes, ¿vale? Los decretos leyes y los decretos legislativos es cuando las Cortes delegan en el gobierno que puedan dictar unas normas con rango de ley, ¿vale? ¿Cuándo se dictan los decretos leyes? Lo tenéis que tener muy claro. Los decretos leyes se dictan en caso de extraordinaria y urgente necesidad, ¿vale? Los decretos leyes, muy importante, tenéis que vincularlos con casos de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Quién los dicta? Como hemos dicho, el gobierno. Estos decretos leyes, ¿qué no pueden regular? Pues no pueden afectar a las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del título primero de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. ¿Vale?
¿Qué se hace con estos leyes cuando los dicta el gobierno? Pues se les somete a debate y votación del Congreso, ¿vale? Bueno, también durante el citado plazo de estos 30 días, las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Muy importante. Y luego pues, hay un control constitucional, como de todas las leyes, se puede interponer recurso de inconstitucionalidad y también cuestión de constitucionalidad, que eso lo habéis visto en los otros temas. Luego tenemos por otro lado los decretos legislativos. Pues bueno, ¿qué son los decretos legislativos? Pues las Cortes Generales podrán delegar al Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. ¿A qué no puede afectar? Aquellas materias de ley orgánico. ¿Vale? ¿Cómo se hace esta delegación legislativa en el que se permite al gobierno dictar leyes, ¿no? Bueno, normas con rango de ley. Pues mediante una ley de base, si lo que se quiere hacer son textos articulados, ¿vale? Es decir, un texto nuevo, o mediante una ley ordinaria, si lo que se quiere es refundir, unir varios textos legales en uno solo, ¿vale? Muy importante también cómo se delega a cada parte. Si se quiere hacer un texto articulado, ley de base, y si se quiere refundir varios textos legales en uno solo, una ley ordinaria. Las leyes de base no podrán autorizar la modificación de la propia ley de base, tampoco pueden dictar normas con carácter retroactivo, ¿vale? Y estas leyes de base deben determinar el objeto y el alcance de la delegación que se está haciendo, ¿vale? Eso es también la parte más importante. ¿Cómo se hace esta delegación? Pues tiene que hacerse de forma expresa, para materia concreta, se puede hacer una delegación general, ¿vale? Y con fijación del plazo que tienen que hacer este decreto legislativo. Uy, perdona que se ha ido. Bueno, las leyes de delegación establecer fórmulas adicionales de control, ¿vale? Si una proposición de ley o una enmienda fuera contraria a la delegación que hay en vigor, pues el gobierno puede oponerse, ¿vale? O puede presentarse una proposición de ley para la derogación de lo que vaya en contra de estos decretos legislativos. Esa parte es menos importante. Lo más importante, cómo tiene que hacerse la delegación, forma expresa, para materia concreta y con un plazo, y esta parte también. ¿Vale? ¿Cómo se hace la delegación legislativa? Muy importante, ¿vale, chicas? Bueno, una vez visto esto, ya hemos visto los decretos legislativos, que es cuando las Cortes Generales le dan a través de una ley de base, ¿vale? O de una ley ordinaria la potestad al gobierno de dictar normas con rango de ley sobre cualquier asunto, y los decretos leyes, que son aquellas normas con rango de ley que se hacen en casos de urgencia, ¿vale? Las Cortes Generales delegan al gobierno para que dicten esa norma con rango de ley en caso de urgencia, ¿vale? Y bueno, ahora volvemos al PowerPoint y vamos a ver el procedimiento legislativo, ¿vale? El procedimiento legislativo, cómo se hacen las leyes en el ordenamiento jurídico español, ¿vale? Pues bueno, el gobierno puede aprobar un proyecto de ley, ¿vale? El Congreso una proposición de ley. Muy importante saber quién hace un proyecto de ley y quién hace una proposición de ley. ¿Esto qué quiere decir? Pues el gobierno ve necesario que hay que dictar una ley de educación, pues saca un proyecto de ley para que después se vaya aprobando. El Congreso que hace una proposición de ley. Muy importante las iniciativas como tienen que ser en el Congreso por un diputado, con la firma de otros 14, o un grupo parlamentario. También el Senado, una proposición de ley, ¿vale? A iniciativa de 25 senadores o un grupo parlamentario. También la Asamblea Legislativa de las comunidades autónomas hacen proposiciones de ley, ¿vale? ¿Qué pueden hacer? Pues solicitar al gobierno que adopten un proyecto de ley, ¿vale? Ellas son las que solicitan, o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley. Bueno, la iniciativa legislativa popular, lo han preguntado muchísimas veces. Muy importante, ¿qué nos dice? Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular. Pero en todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas. Muy importante, lo han preguntado muchísimo en el test. Y no procederá la iniciativa legislativa popular, es decir, 500.000 firmas de personas
¿no? Se consigan 500.000 firmas de muchas personas, ¿no? Y inicien una ley, ¿vale? Pues ¿en qué materia no se puede hacer esto? En las propias de ley orgánica, en las tributarias, en las de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia y las mencionadas en el artículo 131 y 134, que ahí os pongo las que son. Son de financiero. A ver. Los proyectos de ley, que los proyectos de ley hemos dicho que son los que propone el gobierno. Pues bueno, los proyectos de ley, una vez que el gobierno los realiza, ¿no? Los redacta, se aprueban por el Consejo de Ministros y se remiten al Congreso de los Diputados. Muy importante. Una vez que lo recibe el Congreso, ¿qué hace? Pues recibe el texto y ordenará su publicación en el Boletín de las Cortes Generales, ¿vale? También muy importante. Y se pueden presentar enmiendas. ¿Enmiendas qué quiere decir? Pues que no se está de acuerdo con una parte de ese proyecto ley. ¿Vale? Bueno, pues tras la presentación de enmiendas, la tramitación será distinta en función del tipo de enmienda, ¿no? presentado. Bueno, una vez que se ha aprobado el texto definitivo, el rey acciona, también muy importante, en el plazo de 15 días. Y las promulga y ordena su publicación. ¿Cuándo entran en vigor? Este artículo 2 del Código Civil también lo han preguntado muchísimo. En la fecha que la ley señale, y si no señala fecha la ley, a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y ahora vamos por las proposiciones de ley, ¿vale? Que las hacía el Congreso, el Senado, ¿vale? Bueno, pues se envía a la mesa del Congreso para que se publique en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, se remite al Gobierno para que en 30 días ponga su criterio, ¿vale? Bueno, pues el presidente de la Cámara pregunta a la Cámara si toma o no en consideración la proposición de ley que se trate, ¿vale? Si es una proposición pues, de una asamblea legislativa de las comunidades autónomas, ¿vale? Pues se hace una delegación compuesta por 3 miembros que tienen que defender la proposición que han redactado, ¿vale? Hay también un plazo de presentación de enmiendas de 15 días hábiles, ¿vale? Y bueno, ya una vez que se ha aprobado el texto, se envía al Senado. Muy importante, entrada en vigor, derogación e retroactividad. El artículo 2 del Código Civil lo hemos visto antes, pero ahora lo vamos a ver más a fondo. La entrada en vigor, a los 20 días de la completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. La derogación, pues las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga, ¿vale? Pues, por ejemplo, se deroga el artículo 1 al 14, ¿vale? Y se extenderá siempre a todo aquello que no sea compatible con la nueva ley que se dicta. Que se deroga una ley, no recobran vigencia las que hubiera derogado esta ley. Regla general de la irretroactividad. Las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo que se establezca lo contrario. ¿Qué quiere decir lo de la retroactividad? Pues quiere decir que si la ley se dicta el 22 de diciembre, puede empezar a tener efectos desde el 1 de diciembre, de forma previa a que se publique esa ley, ¿vale? Por regla general no tiene efectos retroactivos, no se empiezan a aplicar previa, salvo que se diga lo contrario en esa ley, ¿vale? Bueno, seguimos, voy a bajar por aquí. Bueno, y ahora nos vamos a los reglamentos, pero antes vamos a hacer una pausa. Quiero que me digáis, chicas, qué tal me estáis escuchando. Bien, Andrea, ahora muy bien, perfecto, además. Genial, gracias. Nada. Bueno, entonces seguimos por aquí. Los reglamentos. Los reglamentos aquí ya sí que nos metemos en materia total de supuesto, ¿vale? Los reglamentos y los actos son materia de supuesto práctico. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Muy importante, si nos preguntaran ¿qué naturaleza jurídica tiene el Real Decreto 2/2012 de 1 de noviembre sobre tal, lo que sea, ¿vale? Pues los reales decretos son reglamentos. ¿Cómo empezamos ese supuesto? Definiendo como García de Enterrianos define lo que es un reglamento. La definición de reglamento no viene en la ley, ¿vale? La tenemos hecha por la doctrina. ¿Qué es un reglamento? Pues toda norma escrita o disposición jurídica de carácter general procedente de la administración
en virtud de su competencia propia y con carácter subordinado a la ley, es decir, es inferior a la ley. ¿Quién tiene potestad reglamentaria? ¿Vale? Pues bueno, el artículo 97 nos dice que el gobierno, entre otras de sus funciones muy importantes, tiene la función de ejercer la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Bueno, el artículo 128 nos dice que la potestad reglamentaria corresponde al gobierno de la nación, a los órganos del gobierno de las comunidades autónomas y a los órganos del gobierno locales. Bueno, muy importante, y esto lo hemos visto mucho en los supuestos. ¿Qué tres formas adoptan los reglamentos? Pues Real Decreto del Presidente del Gobierno, Reales Decretos del Consejo de Ministros y órdenes ministeriales. Muy importante, por eso digo, cuando diga el Real Decreto de 2012 tal, ¿qué es? Es un reglamento. Tenemos que empezar definiendo reglamento y en función de si es un reglamento no suelen juntarlo con recursos, ¿vale? Porque ¿quién me dice qué recursos se interponen contra un reglamento? No cabían recursos en vía administrativa. Eso, no caben recursos en vía administrativa. Entonces siempre suelen unirlo con esa parte de la ley 39, ¿vale? Cuando veamos un real decreto o una orden ministerial, tenemos que pensar que es un reglamento. Ya no tenemos que pensar en los recursos administrativos, sino irnos directamente al contencioso. ¿Vale? A ver, bajo. Bueno, jerarquía entre reales decretos y las órdenes ministeriales. Pues los reales decretos tienen una jerarquía superior a las órdenes ministeriales, ¿vale? Eso también que lo tengáis en cuenta. Bueno, tipos de reglamentos. Nos quedamos con dos tipos, son los que más nos importan. Los independientes, que son aquellas materias que nos han sido reguladas antes por una ley, y los ejecutivos, que son los que desarrollan o complementan una ley. Bueno, y aquí está también importante, en el procedimiento de aprobación de los reglamentos ejecutivos se requiere dictamen preceptivo del Consejo de Estado, para que lo tengáis en cuenta, lo tenéis también en el tema. Bueno, límites de los reglamentos. Cuando nos diga disposiciones administrativas, en la ley 39 está haciendo referencia a los reglamentos, ¿vale? ¿Y qué nos dice? Pues que son nulos de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Como hemos dicho, los reglamentos están subordinados a la ley, lo decíamos en la definición, ¿vale? Los que regulen materia reservada a la ley, el principio de reserva de la ley, o los que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Bueno, principio de inderogabilidad singular. ¿Qué quiere decir esto? Lo han preguntado mucho en el test también. Pues dice que las resoluciones administrativas de carácter particular, es decir, un acto, no pueden vulnerar que se establezca en un reglamento. ¿Vale? Muy importante. Y son nulas las resoluciones administrativas, es decir, los actos que vulneren una disposición reglamentaria, un reglamento. La parte también importantísima. Y aquí está la clave, este artículo 112.3 dice: contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. ¿Vale? Importantísimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos dice también el 112.3? Que contra eso, esto también lo explicamos ya en un supuesto, ¿no? Contra los reglamentos no cabe recurso en vía administrativa. Pero ¿contra qué si podemos poner el recurso? Pues contra un acto. Por ejemplo, en un reglamento establece que si vas más de 180 km por hora, te pondrán una multa de 600 euros. Contra lo que se establece en ese reglamento no se va a poder interponer un recurso administrativo, ¿vale? Con que ese reglamento se establezca que por ir más de 180 km por hora te van a poner esa multa, no. Pero contra esa multa, es decir, contra ese acto de aplicación que está aplicando el reglamento, sí podemos interponer recursos administrativos. Eso nos lo dice el 112.3 también, cuando dice los recursos contra un acto administrativo que se funde únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general en un reglamento, podrá interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición, ¿vale? Es decir, ese acto, esa multa que se interpone, sí puede recurrirse en vía administrativa.
Bueno, y luego dice un poco aquí un principio de buena regulación, ¿vale? Esto hace un poco de orientación. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, pues las administraciones públicas actuarán de acuerdo con unos principios: necesidad, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, transparencia y seguridad jurídica. Bueno, ¿cuándo entran en vigor? ¿Vale? Bueno, pues el artículo 2.1 dice que las disposiciones, la ley y los reglamentos entrarán en vigor, ¿vale? Bueno, es que este artículo 2.1 va destinado a una parte de esta regulación, ¿vale? Que dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 del Código Civil, que decía cuando lo que diga en la ley, sino a los 20 días, ¿vale? Las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos cuya aprobación o propuesta corresponda al gobierno o sus miembros y que impongan nuevas obligaciones a las personas, es decir, tienen que cumplirse esos dos requisitos: que impongan nuevas obligaciones a las personas relacionadas con una actividad económica y que la aprobación corresponda al gobierno. ¿Cuándo entrará en vigor? Esto lo han preguntado muchísimo en el test. El 2 de enero o el 1 de julio siguiente a su aprobación, ¿vale? Es decir, un reglamento que establezca obligaciones, ¿vale?, sobre una actividad económica, que tiene que ser aprobado por el gobierno. Imaginaros que se dicta vamos a poner el 13 de marzo, pues entrará en vigor el 1 de julio. Se dicta el 20 de noviembre, pues el 2 de enero. ¿Por qué no el 1 de enero? Que esto lo cambian mucho. Aquí suelen poner, imaginaros, 1 de julio, suelen cambiar mucho los números. Acordaros, el 1 de enero es festivo, entonces no puede empezar la vigencia. Entonces, en vez de ser el 1 de enero, se pasa al 2 y el 1 de julio, porque es el primer día de julio, ¿vale? Y tienen que ser eso, leyes o reglamentos que impongan nuevas obligaciones de actividad económica o profesional que estén aprobados por el gobierno. Bueno, y ahora entramos a la ley del gobierno. Dice, la elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de Real Decreto Legislativo y de normas reglamentarias se ajustarán al siguiente procedimiento. Nosotros tenemos que pensar que si nos preguntan un Real Decreto, ¿vale?, el 2/2012, que es el que estamos siguiendo toda la clase, ¿cómo se elabora? Pues tenemos que hablar de todo este procedimiento que vamos a empezar aquí, a partir de la diapositiva 47, ¿vale? Bueno, pues lo primero que se hace son unos estudios y unas consultas, ¿vale? Pues su redacción, la redacción de este reglamento estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes, ¿vale?, para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. La consulta pública. Pues se sustanciará una consulta pública a través del portal web con carácter previo a la elaboración del texto, ¿vale? Muy importante. El plazo, 15 días naturales de la consulta pública, muy importante. ¿Cuándo se puede prescindir del trámite de consulta pública? Pues bueno, en el caso de elaboración de normas presupuestarias, cuando concurran razones graves de interés público o cuando la propuesta normativa no tenga impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. Y también en caso de tramitación urgente. Y aquí entramos en el MAI, en la memoria de análisis de impacto normativo. Con carácter preceptivo, es decir, obligatorio, se deberá elaborar este MAI, esta memoria de análisis de impacto normativo. Muy importante. Bueno, cuando se trate de un anteproyecto de ley o un proyecto de Real Decreto Legislativo, ¿vale?, los titulares de los departamentos proponentes lo elevarán al Consejo de Ministros, ¿vale? Muy importante también esa parte. Bueno, y cuando razones de urgencia así lo aconseje y siempre que se hayan cumplimentado los trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros acordará la aprobación del anteproyecto o proyecto de Real Decreto y su remisión pues, al Congreso de los Diputados o al Senado según como corresponda. Informe, súper importante, ¿vale? Bueno, pues el centro directivo será el que recabará los informes y dictámenes, ¿vale?, que se estimen convenientes, es decir, son facultativos. Está el de la Secretaría General Técnica, ¿vale?, y también el del Ministerio de Política Territorial. A ver. Vale. Bueno, ¿quién lo aprueba? Pues el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ¿vale? Muy importante también esta parte. Si tras
transcurrido 15 días no se pronuncia, pues se entiende que se ha estimado, ¿vale? Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se emiten en el plazo de 10 días o de un mes, cuando el informe se solicite a otra administración o a un organismo con independencia. Muy importante también los plazos de los informes preceptivos en estas materias. Ahora tenemos audiencia e información pública. Antes hemos visto consulta y ahora vamos a ver la audiencia o información pública, ¿vale? Pues bueno, el centro directivo publicará el texto en el portal web correspondiente para dar esta información pública. El plazo mínimo será de 15 días hábiles y podrá ser reducido a 7 días hábiles en caso de tramitación urgente. ¿Cuándo puede omitirse este trámite de audiencia e información pública? Pues cuando existan graves razones de interés público, ¿vale? Y debe justificarse en la memoria del análisis de impacto normativo. ¿Qué quiere decir esta memoria del análisis del impacto normativo? Pues antes de sacar este tipo de leyes, tenemos que ver cómo van a impactar en la sociedad, ¿vale? Bueno, el dictamen del Consejo de Estado será preceptivo, ¿vale? Cuando sea preceptivo se recabará y también cuando se estime conveniente. También muy importante. Aquí. Bueno, cumpliendo los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretario y se elevará al Consejo de Ministros para que se apruebe. ¿Qué nos dice el artículo 27 de la Ley del Gobierno? Nos habla de la tramitación urgente, ¿vale? Pues el Consejo de Ministros podrá acordar la tramitación urgente en dos casos, ¿vale? Cuando fuese necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido o cuando concurra otras circunstancias extraordinarias que no hayan podido preverse con anterioridad. En la memoria de análisis de impacto normativo deberá acordarse esta tramitación urgente. Deberá hacer mención a ella, ¿vale? ¿Qué quiere decir que se tramite por urgencia? Pues que los plazos se reducen a la mitad, ¿vale? No será preciso el trámite de consulta pública y sí será necesario el trámite de audiencia o información pública en el plazo de 7 días. La consulta pública cuando se hace antes de que se redacte el texto, ya lo hemos visto, y la audiencia de información pública una vez que se ha redactado, ¿vale? Los tratados internacionales, volvemos a la Constitución española, más materia de test, ¿vale? Pues bueno, mediante ley orgánica, importantísimo, de hecho esto luego lo voy a poner en rojo, mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados, ¿vale? Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno la garantía del cumplimiento de estos tratados. Bueno, este artículo 94 lo añadimos también después porque lo han preguntado muchísimo, ¿vale? ¿Cuándo requiere previa autorización de las Cortes Generales para que el Estado pueda obligarse por un tratado internacional? ¿Vale? Pues los tratados de carácter político, carácter militar, los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales, los tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública y los tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución, ¿vale? El Estado tendrá que tener una previa autorización de las Cortes Generales para poder aplicar en España estos tratados internacionales. En los restantes tratados que no afecten a estas materias, pues el Congreso y el Senado, las Cortes Generales, serán informados, ¿vale? Únicamente. Bueno, el artículo 95, ¿qué nos dice también? Pues la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución. ¿Qué pasa? Pues que exige la previa revisión de la Constitución, ¿vale? El artículo 96. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte de nuestro ordenamiento interno, donde hay que publicarlo en el Boletín Oficial del Estado. Lo hemos visto antes, ¿vale? Y ya entramos a los actos administrativos. Los actos administrativos, que tampoco los vemos mucho a lo largo de la Ley 39, ¿no? Pero tampoco se definen en ella. ¿Por quién los define? Otra vez la doctrina, García de Enterriá, ¿vale? Muy importante. El acto administrativo, lo que más vemos nosotros, y cualquier resolución de responsabilidad patrimonial, de procedimiento sancionador, de contrato, son actos administrativos, ¿vale? ¿Cómo se define? Pues el acto administrativo puede definirse como cualquier declaración de voluntad,
juicio, conocimiento o deseo, realizado por la administración en el ejercicio de una potestad administrativa, pero muy importante, distinta a la potestad reglamentaria. Tenemos que tener muy claro que los actos son de un rango inferior al reglamento. De hecho, un acto nunca puede vulnerar lo que establezca una disposición con carácter general, lo hemos visto antes, es decir, un reglamento, ¿vale? Porque en ese caso, ¿cómo hemos dicho que sería ese acto? ¿Quién me lo dice? Ese acto, no sé quién hablaba. No, iba a decirte yo, Andrea, no lo sé, nulo de pleno derecho. Eso es, ¿vale? Lo vemos en los artículos cuando nos habla de reglamento. Un acto que vaya en contra de un reglamento es nulo de pleno derecho, ¿vale? Muy, muy importante. Creo que ha sido María José. Muchas gracias, María José. Bueno, las clases. Las clases aquí os hablo un poquito de ellas, no son tan importantes, ¿vale? Pero bueno, para que tengáis un poco de idea sobre los actos, porque los actos es lo que nosotros vemos en todo derecho administrativo, como he dicho, ¿vale? Os lo voy a dejar aquí. Bueno, pues vamos a hacer un poco mención, ¿vale? En función a la extensión de sus efectos, pues tan generales, si va a una pluralidad indeterminada de personas, o singulares, cuando va a una persona, ¿vale? A un grupo reducido. En función de su contenido, pues están los favorables, ¿vale? O los desfavorables o de gravamen, como pueden ser, por ejemplo, los actos sancionadores, la expropiación forzosa. Aquí también os voy poniendo ejemplos, ¿vale? En función de la posición que ocupa en el procedimiento administrativo, pues pueden ser definitivos, porque ponen fin al procedimiento administrativo, ¿vale? Lo vemos muy a menudo, el artículo 114, ¿vale? O pueden ser de trámite, ¿vale? Los actos de trámite pues son aquellos que se van haciendo a lo largo del procedimiento. Las pruebas, por ejemplo. En función de la impugnabilidad, pues si ponen fin a la vía administrativa, el 114, o si no ponen fin a la vía administrativa, ¿vale? Os voy poniendo también ejemplos para que lo veáis. En función de la posibilidad general de impugnación, pues si son firmes, ¿vale? Que son firmes, no son susceptibles de recurso administrativo ordinario, sino nos vamos al recurso extraordinario de revisión, ¿vale? Aquí también os pongo un tipo de firmeza, ¿vale? Si es administrativa, pues no cabe interponer recursos ordinarios, pero sí el contencioso, ¿vale? Y bueno, a todos los efectos, pues os lo pongo aquí, ¿vale? O los no firmes, que sí que cabe interponer contra ellos recursos administrativos. ¿Cuál? Los que siempre hablamos, ¿no? El de alzada o el potestativo de reposición, según si pone fin o no a la vía administrativa. En función del modo de exteriorización, pues los actos expresos o los presuntos. Muchas personas me han preguntado, me habéis preguntado a lo largo del curso qué son los actos expresos y los presuntos. Pues los actos expresos es cuando hay una resolución patente, los presuntos es cuando hay una inactividad de la administración pública porque no resuelve. La eficacia y validez de estos actos. Cuando se habla de eficacia, se está aludiendo a cuando se producen los efectos, ¿vale? Concepto distinto a la validez, ¿vale? Que alude a que concurran todos los requisitos, es decir, que ese acto esté bien hecho, ¿vale? Pues la regla general, los actos de las administraciones públicas sujetos a derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha que se dicte, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Bueno, la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a la notificación, publicación o aprobación posterior, ¿vale? También la eficacia retroactiva, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que se dicte ahora, ¿vale? Y empiece a aplicarse antes de haberse dictado, ¿vale? Pues cuando se dicte en sustitución de acto anulado, cuando produzcan efectos favorables, muy importante. Y bueno, y la última diapositiva, ¿vale? ¿Qué dice el artículo 39.1? Pues que los actos se presumen válidos, se presumen que están bien hechos cuando se dicta una resolución, que son los que más vemos nosotros, ¿vale? Salvo que prueba en contrario. ¿Quién tiene la carga de probar de que ese acto no es válido? Pues el particular, ¿vale? ¿Cómo se impugna? Pues ¿cómo el particular puede probar que un acto no es válido? A través de los recursos administrativos, ¿vale? Y bueno, habríamos terminado este tema. Sé que es mucha información, sí que es verdad que lo más importante que tenéis que quedaros es la parte del acto y del reglamento, las características de acto, las características del reglamento, cuándo se puede interponer recursos, cuándo producen efectos, cuándo son válidos, ¿vale? Toda esa parte es muy importante,
¿Qué tal, chicas, hasta aquí? ¿Tenéis alguna duda? Andrea, Dime, María José. Espera, me mira, sigo igual, que hablo mejor. vale, mira, cuando has hablado de los tipos de firmeza, en uno de los casos ponía que ni recursos en vía administrativa ni contencioso administrativo, ¿no? Esta parte es lo que no me ha quedado claro de lo que has ido explicando, vamos. Vale, mira, lo vemos otra vez, ¿vale? Ahí, voy a compartir, un momento. No voy a quitar el compartir, ¿vale? En todo el rato, porque entre que esto va un poquito lento y así no tengo que, aunque no os vea, ¿vale? Cualquier cosa, activáis el micrófono directamente. A ver... Vale. Vale, tipos de firmeza, ¿vale? Si es administrativa, que es la que nosotros nos van a dar, ¿vale? Pues no cabe interponer si un acto es firme en los recursos administrativos ordinarios. Si un acto es firme, sí podemos interponer el extraordinario de revisión, pero los ordinarios no. De hecho, cuando vemos el recurso extraordinario de revisión, nos dice para aquellos actos firmes, ¿vale? Entonces, los recursos ordinarios no podemos interponerlos, el extraordinario sí, sí se dan las 4 causas de ese artículo, ¿vale? Y también el contencioso administrativo, ¿vale? Si se produce la firmeza a todos los efectos, tanto administrativa como del contencioso, ¿vale? Pues no se puede interponer ningún recurso, ni el administrativo ni el contencioso administrativo. ¿Vale, María José? Quizás esto lo he pasado muy rápido, voy a haber detallado un poquito más. Entendido, Andrea, ya lo he pillado. Gracias. Perfecto. Bueno, pues ahora ya tendríamos que cambiar de tema. Nos vamos a ese tema de delegación de competencias, delegación de firma, avocación. Vamos a ver esa figura que me han preguntado. Voy a abrir el tema y lo vemos. A ver, espera un momento que cierre. Vale, aquí tenemos el título preliminar de la Ley 40, que sí que es verdad que tenéis muchas más páginas en el, pero como es porque está regulado el procedimiento sancionador dentro de ese tema, pero como ya lo vemos dentro del procedimiento sancionador, hoy no lo vamos a repetir, ¿vale? Vale, voy a compartir. Y lo vemos. Vale, el título preliminar de la Ley 40. Hemos visto mucho la Ley 39, pero la Ley 40 sí que es verdad que la hemos estado viendo menos. Pues es el momento de ver sus artículos más importantes. No sé dónde meter esto. ¿Vale? De la Ley 40. ¿Qué nos dice el artículo 1? Pues la Ley 40 tiene el mismo objeto, ¿vale?, que la Ley 39. De hecho, son leyes que se editaron en el mismo tiempo, ¿vale? Para regular la administración. Tienen los mismos destinatarios, regulan el mismo objeto, ¿vale? ¿Qué regula? Prácticamente el mismo objeto, ¿vale? Pues dice, la presente ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y la potestad sancionadora, lo hemos visto, ¿vale?, a lo largo de esos temas, y la organización y funcionamiento de la administración general del Estado y del sector público institucional. Bueno, el ámbito subjetivo sí que es prácticamente igual que la Ley 39. ¿A quién se aplica esta ley? Al Estado, a las comunidades autónomas, a las entidades locales y al sector público institucional. Bueno, aquí os dice que porque está integrado el sector público institucional, por cualquiera de los organismos públicos y entidades de derecho público, por la entidad de derecho privado, vinculada o dependientes de una administración pública, y las universidades públicas. No quiero perder mucho tiempo con esto, quiero meterme directamente a la delegación. Si voy muy rápido, me lo decís, ¿vale? Bueno, ¿quién tiene la consideración de administración pública? Pues las 3 administraciones territoriales, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, y los organismos públicos y entidades de derecho público, ¿vale?, que hemos nombrado anteriormente. Los principios generales, esto es muy preguntado en el test, ¿vale? Pues dice que las administraciones públicas, esta frase la han preguntado muchísimo,
sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Y con sometimiento pleno lo han cambiado muchísimo estas tres palabras, a la Constitución, a la ley y al derecho. ¿Vale? Las administraciones públicas tienen que actuar con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. Muy importante también esta parte. Bueno, deberán respetar en su actuación los siguientes principios. Pues el servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Al final nos debemos a los ciudadanos, ¿no? Somos los funcionarios, nos debemos a ellos. La participación, objetividad y transparencia en la actuación administrativa, racionalización. Esta parte del artículo es muy importante, ¿vale? Y agilidad de los procedimientos administrativos, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, eficiencia, cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas, ¿vale? Muy importante, bueno, menos importante esta parte, la verdad. ¿Qué más nos dice? Pues que las administraciones públicas se relacionan entre sí con sus órganos a través de medios electrónicos, ¿vale? También muy importante. Bueno, también muy importante este apartado 4. Cada una de las administraciones públicas del artículo 2, todas las que hemos dicho, actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única, ¿vale? La palabra única suelen cambiarla mucho. Muy importante. A ver, voy a bajar. Las administraciones públicas, que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público y justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen. También se deberá evaluar los efectos y resultados que se han obtenido. A ver, seguimos. Los órganos administrativos. ¿Quién tiene consideración de órganos administrativos? Pues las unidades administrativas, ¿vale? Las oficinas que vemos, a las que se le atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Corresponde a cada administración pública pues delimitar su unidad de Andrea, Dime. te vuelve a escuchar muy rápido. Vale, a ver, vamos a ver qué podemos. Ahora. Y se corta también un poquito. Vale. A ver. A ver. ¿Ahora mejor? Ahora bien, parece que viene. Vale, voy a volver a compartir. ¿Y ahora qué tal, María José? Bien, Andrea, ahora sí. Vale. Vale, cualquier cosa me cortáis, ¿vale? Vale. Bueno, esto ya lo hemos visto, no sé si lo habéis oído, voy a repetirlo otra vez. ¿Quién tiene consideración de órgano administrativo? Pues la unidad administrativa, las oficinas, como he dicho, que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo, es decir, obligatorio, y corresponde a cada administración pública delimitar pues sus unidades administrativas. Bueno, dice, me he saltado uno, aquí. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá al menos el cumplimiento de los siguientes requisitos: determinación de su forma de integración en la administración pública y su dependencia jerárquica de quien depende,
sus funciones y competencias y la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes. Es decir, si ya hay en Murcia una oficina de extranjería, pues no se puede crear otro, ¿vale? Si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos, ¿vale? La creación de un nuevo órgano pues solo tendrá lugar cuando se haya comprobado que no existe otro igual. Instrucciones y órdenes de servicio. También lo han preguntado bastante. Los órganos administrativos podrán dirigir las actuaciones de sus órganos que sean dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. ¿Qué hacen los órganos administrativos generales? Pues sacan unas instrucciones y órdenes de servicio para sus órganos que dependen de ellos, ¿vale? Y se publicarán en el boletín, aquí lo tenéis, oficial que corresponde, ¿vale? ¿Qué pasa si se incumple? Pues si se incumple no afecta a la validez de los actos que se hayan dictado, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en la que puede incurrir ese funcionario por no haber seguido esa orden o instrucción. Bueno, luego tenemos órganos consultivos, ¿vale? Pues dice, la administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía, como es el Consejo de... ¿Vale? ¿Qué son estos órganos consultivos? Pues órganos que tienen que ir dando informes, emitiendo informes o dando informes o dando opiniones sobre algunas actuaciones de la administración. Pues son órganos para consultar, ¿vale? Tenemos el Consejo de Estado y también aquellos que prestan asistencia jurídica, como es la Abogacía del Estado, ¿vale? Dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación, ¿vale? Es decir, si el Consejo de Estado tiene que elaborar un informe, yo no puedo darle directrices ni indicaciones de cómo tiene que hacerlo. Y ya entramos a la parte más importante, más de supuesto de este tema, el artículo 8, que cuando hablan de la delegación de competencias me gusta que habléis de, ¿vale? Que lo pongáis de introducción. Dice, la competencia es irrenunciable, ¿vale? Y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de delegación o avocación. Ahora veremos lo que es la delegación o la avocación, sobre todo la delegación, que es la más importante, ¿vale? Dice, la delegación de competencias, la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen una alteración de la titularidad. Ahora vamos a ver todas estas figuras, ¿vale? Aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio. ¿Qué quiere decir? Pues que si una resolución el ministro la delega en un subsecretario, va a seguir entendiéndose dictada por el ministro, no altera la titularidad de esa resolución, ¿vale? Lo vimos en un supuesto, creo recordar. Bueno, dice, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros órganos jerárquicamente dependientes, ¿vale? Muy importante, tienen que ser jerárquicamente dependientes de aquello. Bueno, dice, si alguna disposición atribuye la competencia a una administración, ¿vale? Sin especificar qué órgano debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver corresponde a los órganos inferiores, por razón de la materia y del territorio. ¿Vale? Esto un poco más para hacer también, ¿vale? Si existe más de un órgano inferior, ¿vale? Competente por razón de la materia o el territorio, la facultad para instruir y resolver pues corresponderá al superior jerárquico común de estos, ¿vale? De los órganos inferiores. Y aquí ya entramos a la delegación de competencia, ¿vale? ¿En quién se puede delegar? Pues en órganos dependientes o no dependientes jerárquicamente, y se publica. Muy importante saber estas figuras, cuáles se publican y cuáles no, ¿vale? ¿Qué nos dice el artículo 9 sobre la delegación de competencias? Pues dice que los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración, ¿vale? Aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, es decir, no tienen que ser obligatoriamente dependientes de ellos, o en organismos públicos o entidades de derecho público, en este caso que sí sean dependientes, ¿vale? ¿Cómo se aprueba la delegación de competencias?
pues deberá ser aprobada previamente, ¿vale? A ver, ¿vale? Tenemos varios casos, ¿vale? El órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante, ¿vale? Y cuando se trate de órganos que no están relacionados jerárquicamente, ¿vale? El superior común, si ambos pertenecen al mismo ministerio, ¿vale? O el órgano superior de quien dependa el órgano delegado al que le has dado esa competencia, no el que la ha dado, ¿vale? El órgano delegado. ¿Vale? Esto también un poco tenéis que estudiarlo, lo voy a poner un poco más grande, parece ser que es muy pequeño. Eso te iba a decir, si lo podías ampliar un poco, Andrea. Sí, parece que se queda muy pequeñito, vamos a ver un poco más grande, ¿vale? ¿Vale? Muy importante esa parte también. Pero bueno, lo más importante de la delegación de competencias viene ahora, ¿vale? Viene aquí. En ningún caso, ¿qué materias nunca van a poder ser objeto de delegación? Muy, muy importante, porque nos pueden preguntar por la delegación de competencias y poner una materia que no puede delegarse, ¿vale? Tampoco pueden ser objeto de delegación de competencias, es decir, que esa resolución la haga otra persona, ni tampoco delegación de firmas. También hay delegación de firmas en la que le corresponde firmar a un ministro y le delega la firma a un subsecretario para que firme esas resoluciones. Pues, ¿qué no se puede delegar? Los asuntos que se refieran a relaciones con la jefatura del Estado, presidencia del Gobierno de la Nación, presidencia de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Muy importante, y aquí está la clave, la adopción de disposiciones de carácter general. Los reglamentos no se pueden delegar. Si tú tienes la potestad para dictar un reglamento, es tuya, no puedes delegarlo, ¿vale? La resolución de recurso en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, ¿vale? Y las materias en que así se determine por una norma con rango de ley. Hay veces que mientras que se van regulando algunas materias nos dice que no se pueden delegar. Y muy importante, las delegaciones de competencia y su revocación, porque igual que se puede delegar una competencia, se puede quitar, deberán publicarse en el boletín oficial del Estado, porque a nosotros nos van a preguntar por una delegación estatal, ¿vale? Y muy importante, aquí lo pongo con exclamaciones, las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán estas circunstancias, es decir, indicarán que están hechas por delegación y se considerarán dictadas por el órgano delegante, es decir, siempre ponemos el ejemplo del ministro y el subsecretario, pues se entienden dictadas por el ministro, para tenerlo muy en cuenta con los recursos. Bueno, salvo autorización expresa de una ley, no podrá delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si a mí me han delegado una competencia, no puedo volver a delegarla. La delegación será revocable en cualquier momento, ¿vale? También importante. Y bueno, ya nos vamos a la vocación. ¿La vocación qué es? Pues cuando los órganos superiores le quitan una competencia a un órgano inferior para resolverlo a ellos. ¿Vale? Bueno, artículo 10. La vocación. Dice, los órganos superiores podrán abocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos, cuando correspondan a los órganos dependientes de ellos. ¿Qué quiere decir? Un subsecretario tiene que resolver una sanción, pero el ministro decide que no, que la va a resolver él. ¿Vale? Muy importante esta parte también, aunque la delegación es la parte más importante. En todo caso, la vocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento si la verdad. El acuerdo de vocación no cabrá recurso, aunque se notifica al interesado, aunque podrá impugnarse en la resolución del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Imaginaros que una resolución de responsabilidad patrimonial se aboca, ¿vale? Entonces, contra ese acuerdo de abocación donde se decide que el órgano superior la va a dictar, no se puede interponer recurso. Pero cuando se ha dictado ya esa resolución, sí se puede en el recurso alegar que la abocación no estaba bien hecha. Encomiendas de gestión, ¿vale? Las encomiendas de gestión, muy importante.
Bueno, pues la realización de actividades de carácter material o técnico podrá ser encomendada a otro órgano o entidades de derecho público de la misma o distinta administración, siempre que sea por razones de eficacia, ¿vale? Y cuando se posean los medios técnicos idóneos. ¿Qué quiere decir? Por una actuación de carácter material se le puede encomendar a otra administración, ¿no? A un medio de la administración para que lo hagan ellos, ¿vale? A ver. La encomienda de gestión, que esa actuación material la realice otro órgano, no supone que se cese la titularidad, ¿vale? Muy importante también esa parte, igual que la delegación de competencia, la titularidad no se cede. Bueno, ¿cómo se formalizan las encomiendas de gestión? Pues si son entre órganos de una misma administración, mediante acuerdo expreso. Deberá ser publicada, muy importante, en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Y si son entre diferentes administraciones, por convenio. Esto sí que lo han preguntado mucho. Las encomiendas de gestión, ¿cómo se formalizan? Pues si es entre órganos de una misma administración, por acuerdo. Y si es por órganos de distintas administraciones públicas, por un convenio, ¿vale? ¿Y dónde se publica siempre? En el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Al que pertenezca el órgano encomendante. En este caso, pues solo tenemos un Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Porque a nosotros nos van a preguntar por un órgano estatal. La delegación de firma. La delegación de firma sí que tiene que ser en órganos dependientes jerárquicamente. La delegación de competencias no, podría ser en órganos dependientes o no. Pero la delegación de firma tiene que ser en órganos dependientes. También diferencia entre la delegación de competencia y la delegación de firma. La delegación de competencia se publica en el Boletín Oficial del Estado. La delegación de firma, os lo pongo aquí, no se publica. Como he dicho antes, muy importante saber cuáles de estas figuras se publican y cuáles no, ¿vale? Bueno, pues los titulares de los órganos administrativos podrán delegar la firma de sus resoluciones en órganos que dependan de ellos. Como hemos dicho antes, la delegación de firma no altera la competencia, ¿vale? Y también muy importante, no será necesaria la publicación, que la delegación de competencia sí que era necesaria, ¿vale? En las resoluciones y actos se hará constar estas circunstancias, igual que en la delegación de competencia, y la autoridad de quien procede. Nos metemos ya en la suplencia, creo que viene ya, sí. La suplencia hay que saber en qué casos se hace, ¿vale? Al final es muy sencillo, ¿no? Cuando se suple, ¿no? Cuando se sustituye, pues en casos de vacante, de ausencia o de enfermedad, ¿vale? De un funcionario, tiene que suplirse por otro, ¿vale? Bueno, pues los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos en caso de vacante, ausencia o enfermedad por otro órgano, también en caso de abstención o recusación, ¿vale? Si hay una vacante, una ausencia o una enfermedad y no se designa quién le va a suplir el suplente, ¿no? Será el órgano superior de quien dependa, ¿vale? El que lo designe, ¿vale? La suplencia no alterará la alteración de competencias, no implica que se alteren esas competencias, ¿vale? Y muy importante, no se publica, os lo pongo también aquí en el título. ¿Cómo se hace la designación de suplente? Pues en los reales decretos de estructura de los departamentos ministeriales o en los estatutos del organismo autónomo, ¿vale? O por el órgano competente para el nombramiento del titular, ¿vale? Del órgano. En las resoluciones o actos que se dicten por suplencia, pues se hace constar también estas circunstancias, ¿vale? También importante. Bueno, ya entramos en los últimos artículos. Las decisiones sobre competencia. Este artículo es menos importante. Mira, la parte más importante es esta. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma administración que no estén relacionados jerárquicamente, porque si no, no hay un conflicto, ¿vale? Si están relacionados jerárquicamente, el superior es el que decide y no hay conflicto, ¿vale? Y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. Y bueno, ya nos vamos a la abstención y la recusación. La abstención y la recusación se dan cuando un órgano no puede resolver un procedimiento por unos motivos, que nos dicen estos artículos 23 y 24.
¿vale? Nos dice: la autoridad y el personal al servicio de las administraciones públicas en el que se dé alguna de las siguientes causas se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato. Cuando tú mismo decides que no puedes resolver un procedimiento. La recusación es cuando tú no lo decides, entonces te recusan, ¿vale? El interesado alega alguna causa y tú no puedes resolver ese procedimiento, ¿vale? Esa es la diferencia entre abstención y recusación. Ambos por los mismos motivos. La abstención lo decides tú como órgano administrativo y la recusación es el interesado el que alega alguno de estos motivos y entonces no puede resolver. Los motivos importantes, ¿vale? De la abstención y de la recusación. Tienen los dos los mismos motivos. Pues tener un interés personal en el asunto, ser administrador de la sociedad que intervenga, tener una cuestión litigiosa pendiente, tener un vínculo matrimonial, parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, compartir derecho profesional o estar asociado, tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los interesados, con los administradores y también con los asesores, los representantes legales, ¿vale? Haber intervenido como perito o como testigo, tener relación de servicio, ¿vale? O haberle prestado una relación en los 2 últimos años. Son los mismos motivos, como hemos dicho, ¿vale? Los órganos jerárquicamente superiores podrá ordenarle que se abstengan de intervenir en el expediente, ¿vale? Si concurren estos motivos de abstención, pero se dicta el acto, pues no implica la invalidez del acto, ¿vale? Pero sí da lugar a responsabilidad, si no te abstienes de un procedimiento. Y ya nos vamos a la recusación, ¿vale? La recusación se puede hacer en cualquier momento del procedimiento, ¿vale? Y es por los mismos motivos que la abstención, pues porque tenga un interés, porque tenga un vínculo, ¿vale? La recusación, ¿cómo se plantea? Por escrito, ¿vale? Se puede hacer en cualquier momento de la tramitación. Puede ser que esté a punto de resolver y entonces nos demos cuenta, ¿vale? De que hay alguna causa de abstención. Se puede hacer en cualquier momento, ¿vale? En el día siguiente de que se produzca la recusación, pues el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no la causa que alega el interesado, ¿vale? Y el superior será el que acuerde la sustitución. Y ya la última diapositiva: si el recusado niega la causa, el superior será el que resuelva en el plazo de 3 días, ¿vale? Diciendo si tiene que recusarse o no. Y también, como hemos visto antes, pues contra esta resolución no cabe recurso, sin perjuicio de poder alegar la recusación en el recurso que se interponga contra la resolución del procedimiento, ¿vale? Y aquí habríamos terminado, chicas, este tema, ¿vale? Del título preliminar. Son las figuras más importantes. Vosotros tenéis muchas más cosas en el tema, pero es lo mismo que procedimiento sancionado y responsabilidad patrimonial, que algunos artículos se regulan en el título preliminar de la Ley 40. Pero ahora no vamos a entrar en ello porque ya lo visteis cuando vimos esa parte, ¿no? Responsabilidad patrimonial y procedimiento sancionador, ¿vale? No sé si hay alguna duda sobre esta figura, muy importante. Si se publican o no, ¿vale? Súper importante. La forma que se hace, por ejemplo, si es mediante acuerdo, convenio, lo hace el superior. Si son órganos dependientes o no, sobre todo la delegación de competencia y la delegación de firma. Delegación de competencia puede ser un órgano no dependiente, pero la delegación de firma siempre en órganos dependientes, ¿vale? Muy importante esa figura, sobre todo la delegación de competencia. No vale la subdelegación. Si a mí me delegan una competencia, yo no puedo volver a delegarlo. También es muy importante esa parte, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda. Andrea, sí. A ver, a mí lo que no me queda claro es cuando hablamos de que no cabe ningún recurso, pero luego sí que se hace mención. No me queda claro esta última parte, por ejemplo, que has explicado en la última slide. ¿Qué quiere decir? Contra estos acuerdos, ¿vale? En este caso de recusación, que es lo último que hemos visto, María José, cuando se dicte la recusación por el superior jerárquico, es decir, que no puede resolver ese órgano en el procedimiento, ¿no? Porque hay algún motivo del artículo 23, el interesado puede recurrir ese acuerdo,
tiene que callarse y si el superior decide que no puede resolver ese órgano, pues no resuelve y ya está. Pero una vez que se resuelve el procedimiento, es decir, que ya hay una resolución, imagínate, de responsabilidad patrimonial, pues puede ser que tú no estés de acuerdo con esa resolución. Pues una vez que tú interpones el recurso de reposición contra esa resolución, también alegas que la recusación no está bien hecha. Pero una vez que ha finalizado el procedimiento, no durante, no cuando se hace la recusación, sino después. ¿Vale, María José? Vale, es decir, yo estoy informada, pero no puedo hacer nada hasta que no acaba todo. Eso es, eso es. Contra ese acuerdo no cabe recurso, pero sí, cuando termina el procedimiento, puede interponer el recurso alegando que no está bien hecha la recusación. Vale. ¿Alguna duda más, chicas? Yo, Andrea, otra pregunta. Sí, dime, María José. Me silencio para oírte bien, ¿vale? Vale. Luego, para la delegación sí que también se puede interponer recurso, pero funciona de la misma manera que hemos hablado ahora con la recusación. Sí, así es, ¿vale? Contra estos acuerdos funciona igual, ¿vale? No cabe recurso contra el acuerdo, pero sí después contra la resolución. Pues yo, por mi parte... Vale, genial. No sé si Sofía o Paula tienen alguna duda. Yo no, gracias. Genial, Paula, gracias a ti. Bueno, nos quedaría así un poco de... ¿Vale? Nos quedaría ya la clase del 29, que terminaríamos la teoría, ¿vale? Lo haréis con Ángel. Y luego ya empezaremos, ¿vale? Volveremos ya a las clases a lo habitual, seguramente los miércoles, con supuestos prácticos todas las semanas, ¿vale? Hasta la semana del 23 de mayo, que es el lunes, ¿vale? Hemos decidido que queríamos terminar antes de Navidad lo que era toda la teoría, para luego solo dedicarnos a practicar mucho los supuestos prácticos, ¿vale? Todas las clases ya serán conmigo, ¿vale? Ya no tendréis clase con Ángel, porque ya hemos terminado la teoría, y bueno, ya hasta el día del examen, pues seguiremos practicando los supuestos, ¿vale? Solo nos quedaría una clase de teoría, ¿vale? Y ya empezaremos, pues sin parar, a hacer supuestos, aunque vosotros sí que es verdad que habéis hecho muchísimos supuestos, nos va a dar tiempo a hacer muchísimos más, ¿vale? Que hay que practicarlos mucho. También, como siempre os digo, practicad mucho los test, ¿vale? Los test tenéis que practicarlos mucho, hacer test todas las noches, si no todas las noches, cada 2 días, ¿vale? No podéis hacer test solo un día a la semana, ¿vale? Utilizar mucho la aplicación de Opositate, hacer muchos test, cuando quede un mes para el examen, hacer test oficiales de años anteriores, ¿vale? Que tocáis todas las materias. Muy importante también que no olvidéis de trabajar los test, porque eso tenéis que hacerlo por vuestra cuenta, ¿vale? Muy importante. Dime, María José. Andrea pregunta esto, porque de cada agrupación está el reto, ¿no? Que yo lo suelo hacer, pero después tú misma te puedes hacer tus propias configuraciones de test, ¿no? Porque yo he ido haciendo así alguno, pero no sé si lo hago bien o porque hay muchas preguntas que no, algunas... Yo siempre aconsejo, yo por ejemplo tenía la aplicación puesta en el móvil, directamente me metía con el móvil para ir más rápido, no tener que estar en el ordenador, y yo siempre me personalizaba test, pues por ejemplo, si esta semana has visto expropiación forzosa, ley de subvenciones, pues te haces esta noche un test sobre eso, ¿vale? Lo que vas viendo. Y ya una vez que hayáis visto todo el temario, mínimo 2 días a la semana, test globales, ¿vale? Test globales, ahora en principio de 50 preguntas, que puedan preguntar de todo el temario. Y ya cuando queden 2 meses para el examen, de 100 preguntas, como si fuera el examen, ¿vale? Eso os lo aconsejo, ir haciendo test de lo que vais estudiando, pero luego también test globales de todo, mínimo 1 vez o 2 a la semana. Si queréis ahora, pues de 50 preguntas, y ya cuando queden 2 mesecitos para el examen, de 100 preguntas, ¿vale? Porque es que el test hay que practicarlo también mucho, ¿vale, María José? Vale, gracias, Andrea. Nada, a vosotras. Bueno, pues mañana ya se puede echar la instancia, lo dicho, cualquier duda que tengáis nos vais preguntando por el grupo, ¿vale? Y lo vamos viendo, ¿vale, chicas? Y nada, mucho ánimo, nos vemos la primera semana de enero. Que tengáis felices fiestas, estudiad mucho, aunque cuesten estas fechas, pero de verdad que merece la pena, ¿vale? Y muchísimo ánimo. Cualquier duda estamos a vuestra disposición por WhatsApp, ¿vale, chicas? Que tengáis una buena semana. Hasta luego. Buenas fiestas, adiós. Hasta luego. Igualmente, chicas, hasta luego.